Gracias al Señor por su gran misericordia. Cuando David escribió el Salmo 11, él estaba atravesando una situación muy difícil. El rey Saúl le tenía odio y envidia y estaba tratando de eliminarlo. Nos damos cuenta por lo que él dice, ¿verdad? En el versículo 1, él dice, comienza afirmando, en Jehová he confiado. Y añade, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cualado? Esto parece indicar que los que lo rodeaban le estaban aconsejando, los que estaban a su alrededor le estaban aconsejando que era hora de escaparse, de huir. Puede ser también que haya sido, ¿verdad? Una lucha interna que él tenía por causa de la situación. Sabemos que David algunas veces, ¿verdad? Le hablaba a su propia alma. Y le decía, ¿verdad? En uno de los salmos, bendice alma mía, Señor. De manera que no sabemos si era que le decían lo que estaban a su alrededor o si era una lucha interna que él tenía. Pero lo precioso es que haya sido una cosa o haya sido la otra, él comienza declarando y confesando, en Jehová he confiado. En medio de la situación crítica y frente a la salida que se le presenta, a la posibilidad, él lo que declara es su fe. Y se apoya en aquel que es su confianza. El Dios fiel y verdadero, el Dios omnipotente. El próximo versículo dice, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Está declarando algo que es cierto, que es real. Comienza diciendo, he aquí. Es una realidad. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar claros. Hay una realidad. Y es que el pueblo de Dios tiene enemigos. El pueblo de Dios tiene enemigos por causa de aquel que mora en el pueblo de Dios, aquel que mora en cada uno de sus hijos. De manera que tenemos enemigos, pero en realidad la enemistad es contra el ungido de Dios. El Salmo 2, ¿verdad? Que dice, ¿por qué se amotinan los pueblos?
Un momentito y lo busco porque el Señor a veces preparamos la palabra, tomamos nota y el Señor, vamos compartiendo, el Señor nos va dando. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y esta escritura nosotros sabemos que tuvo un cumplimiento, ¿verdad? Literal, y es mencionada en el libro de los Hechos, cuando se confabularon, ¿verdad? Para terminar con la vida del Señor Jesús. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que lo que ellos, contra lo que ellos estaban, era contra el ungido de Dios. Pero al mismo tiempo sabemos que todo tuvo que pasar por el determinado consejo de Dios. Predeterminado conocimiento y consejo del Señor. Era necesario, pero tenemos que estar claros. El espíritu del anticristo está en el mundo. Y los enemigos que tiene el pueblo del Señor es por causa del ungido de Dios. En muchos lugares del mundo, hoy día, los hijos de Dios están siendo literalmente perseguidos, atacados y hasta asesinados. Pero hay también una lucha espiritual que no necesariamente quizás se manifieste físicamente, como en el caso de estas persecuciones violentas en otras áreas del mundo, pero definitivamente hay una guerra espiritual llevándose a cabo en contra del Señor, en contra del ungido de Dios y por consecuencia en contra de los suyos. Estratagemas espirituales que el enemigo está usando y muy evidentemente lo estamos viendo a diario. Estoy segura que los hermanos que están, ¿verdad?, en otros países, ustedes también tienen circunstancias donde pueden notar, pueden apreciar, ¿verdad?, esto que está pasando. Acá en los Estados Unidos es extraordinariamente evidente la batalla que se está luchando contra el Señor, contra sus principios, sus valores. Tenemos que estar claros, ¿verdad?, de que la lucha, como dice la palabra, ¿verdad?, en Efesios 6, esa escritura que todos conocemos también, Efesios 6, versículo 2. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra seres humanos. La lucha es en los aires, hermanos. Y el enemigo nos ataca
personalmente también. El enemigo viene a desafiar la palabra del Señor en el creyente. Nos ataca con preocupaciones, con temor, con desaliento. Y puede hasta venir, ¿verdad?, la tentación a colgar el sable, como decimos comúnmente, ¿verdad? La tentación a dejarlo todo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios 6, ¿verdad? De ahí en adelante, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y siempre veo, ¿verdad?, que esta escritura, esta palabra, es dirigida al creyente personalmente. Sé que se puede aplicar también a la iglesia como un todo, pero la veo muy específicamente dirigida a cada creyente. Cada uno de nosotros en nuestra vida diaria necesitamos ponernos esta armadura por causa de los ataques que el enemigo nos, ¿verdad?, los ataques con los que nos ataca. Valga la redundancia. El enemigo personalmente. Pero vemos que también, y aún como, ¿verdad?, citamos antes, el espíritu del anticristo, el enemigo del Señor, está obrando en el mundo intensamente. Hermanos, estamos en una lucha entre el bien y el mal. Y lo vemos manifestado de muchísimas formas. No vamos a entrar en eso ahora. Pero vamos a seguir en el Salmo 11, ¿verdad? Porque David estaba atravesando una situación personal. Y entonces en el versículo 3, él dice, si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En el caso de David, era cierto que los fundamentos de la ley y la justicia, las cosas que el Señor, ¿verdad?, dejó establecidas para su pueblo, fueron destruidos, fueron bajo el gobierno injusto y perverso del rey Saúl. Pero, ¿qué era esto, verdad?, para un hombre de fe?
Un hombre cuya confianza, como él dice en el primer versículo, dice, en Jehová he confiado. Hoy día nosotros como pueblo de Dios estamos en circunstancias similares. A nosotros también nos aplica hoy día ese versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos. Hermanos, y de nuevo estoy segura que, ¿verdad? En otros países donde muchos de ustedes están, en la República Dominicana, en Perú, están pasando cosas y ustedes están viendo cosas que les está haciendo claro a sus ojos que todo se está desmoronando. Como decía mi mamá a veces, se ha perdido todo. Ella decía mucho eso, se ha perdido todo, cuando veía las cosas que estaban pasando en el mundo. Todo se está desmoronando a nuestro alrededor y en medio de nuestra sociedad. Y en esta nación quizás, ¿verdad? Por el hecho de que hace muchísimos años atrás había otro tipo de orden, otro tipo de respeto. Quizás se vea más. Pero no nos podemos engañar. El hecho de que en otro tiempo haya habido aparentemente más respeto, más orden en ciertas cosas, no quiere decir que el fundamento puro del Señor estaba ahí también. Porque solamente en las vidas en las cuales el Señor llega, convence de pecado y muestra la necesidad de volverse a Él y rendirse por completo al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Solamente así hay transformación de vida. De manera que muchas veces las cosas son aparentes, pero no son verdaderas. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo mismo que el Señor Jesús dijo, que las cosas se iban a poner poco a poco peor y peor. Tiene que ser, no puede ser de otra forma. Porque el Señor tiene un propósito alto, supremo, eterno, que no tiene nada que ver con lo de aquí. Todo se está desmoronando. Los fundamentos, y lo estamos poniendo entre comillas, están siendo destruidos. Y aún en el ámbito de la iglesia, estamos viendo cosas tremendas. Estamos viendo líderes caer. Todo está siendo conmovido. En este salmo, después que David presenta esa situación, dice que ha de hacer el justo. ¿Cuál es nuestro papel en esta hora? En medio de lo que está sucediendo en todas partes. Hay parte del pueblo del Señor que está viendo que las cosas se están poniendo peor y peor. Y lo que están es esperando que el Señor venga ¡zum! Y nos saque de aquí para no ver o para no sufrir.
Pero la palabra del Señor ahí en Apocalipsis, cuando le habla, ¿verdad?, a esa iglesia que representa la iglesia verdadera, en medio de la iglesia profesante, esa iglesia a la que él le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre los que moran en la tierra. Esa palabra guardar no tiene nada que ver con la palabra sacar. Y no quiero, ¿verdad?, habitar mucho en este punto, pero sí quiero alentarlos y exhortarlos a saber que el ojo del Señor está sobre cada uno de los suyos, pase lo que pase. Aunque nos toque ver aquí y pasar aquí lo que sea. Él ha prometido guardar a su pueblo y Él guardará a su pueblo. No solamente nos guardará de peligro no, sino que va a guardar nuestro corazón en fidelidad a Él. Para que le seamos realmente fieles hasta la muerte. Dice David que ha de hacer el justo. Bueno, lo próximo que dice, hermanos, recibámoslo, repitámoslo, declarémoslo, creámoslo y apropiémonos. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y hasta aquí voy a dejar el Salmo 11. En medio de todo lo que está pasando, en medio de todo lo que estamos viendo, iglesia del Señor, Jehová está en su santo templo. Y Él tiene en el cielo su trono. Él está en control absoluto de todo. Y Él dice de su pueblo, Él dice de su iglesia, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Ese fundamento no se desmorona. Se desmoronan los fundamentos de la sociedad humana. Se desmoronan y se están desmoronando, es una realidad, los fundamentos de las naciones. Empezando por esta. Y ningún hombre lo va a arreglar. Él ha puesto en Sión su piedra de ángulo. Él ha puesto en Sión su fundamento, su cimiento estable. Y los que creemos en Él, amados,
no seremos avergonzados. La iglesia verdadera sabe que su fundamento no será destruido. Porque su fundamento es la roca inconmovible de los siglos, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso ella, la iglesia, se mantendrá en pie. Y no solo se mantendrá en pie, sino que cumplirá el propósito para el cual ha sido llamada en esta hora. En Isaías, capítulo 60, hay esta palabra. Y nosotros tenemos que estar conscientes que las palabras del Señor en el Antiguo Testamento, habladas a la nación de Israel, tienen una aplicación y tienen un cumplimiento en Cristo para nosotros. Todas las promesas, todas las palabras de exhortación, todas las verdades declaradas en Cristo son para la iglesia hoy. Y aquí en el capítulo 60 de Isaías, versículos 1 y 2, se nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y entonces profetiza lo que nosotros estamos viendo hoy día suceder. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esa es la realidad. Y cada día se irán haciendo más densas esas tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La iglesia del Señor es llamada, mis hermanos, en esta hora, en medio de todo este desastre, esta pandemia no es una casualidad. Todo lo bueno y todo lo malo, hermanos, todo ha sido considerado y planeado por el Señor. Ayer estuve compartiendo con un grupo de hermanas de aquí de Miami sobre la providencia divina. Y le decía a las hermanas, ¿verdad? Algo que es una realidad, que la palabra providencia, así como nosotros la conocemos, no existe en la Biblia. Existe un vocablo griego por allá, por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es mencionado, se traduce como providencia o prudencia, y es mencionado solamente 2 veces, y las 2 veces que es mencionada esa palabra, creo que es pronoía,
o algo así en griego, es aplicada al hombre. Como por ejemplo en Romanos, donde dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y la otra vez está usada en el libro de los Hechos en referencia también a un ser humano. Pero la palabra providencia viene del latín. O sea que no está literalmente en la Biblia. Pero está compuesta por dos raíces. Una quiere decir prever. Ver por anticipado. Ver de antemano. Y la segunda raíz quiere decir proveer. De manera que la palabra completa viene a ser como preparar los medios para alcanzar lo que se prevé. Eso es lo que quiere decir providencia. Si la vamos a buscar en el diccionario secular, la palabra providencia quiere decir la preparación, disposición o previsión anticipada que mira y conduce al logro o la obtención de una finalidad. O sea, no vemos la palabra en la Biblia, pero lo que es la doctrina de la providencia de Dios, la providencia divina, la realidad de esa providencia está a través de todas las escrituras. Y no vamos a entrar porque este es un tema separado, no quiero ahora, ¿verdad? La palabra que compartí ayer, pero el Señor me la trajo. Como les digo, que uno empieza a desarrollar la palabra y el Señor le va trayendo a uno, ¿verdad? Y ahí en Romanos 8:28 está clarita. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito desde antes son llamados. Entonces, por causa de ese propósito, eso es lo que él prevé, el propósito que él quiere alcanzar. Entonces, todas las cosas que se van desarrollando en la vida del creyente, del que es llamado conforme al propósito, todas las cosas ayudan bien. Él las va a acomodar. Pues este mismo principio, hermanos, que aplica al creyente en particular de la providencia divina, eso aplica también a las cosas del mundo, de las naciones, a la historia. La providencia divina que está íntimamente ligada a su soberanía. Él persigue un propósito final. Él tiene una meta final. Un propósito supremo, eterno. Y todo lo que aquí pase, malo y bueno, él o lo hace él o lo permite. Porque está avanzando hacia su meta. Y nosotros aquí, hermanos, tenemos un papel. Nosotros tenemos un papel. Y vamos a ir a este versículo, estos versículos finales. Mencionamos, ¿verdad? Hace unos instantes que él tiene un propósito final que él va a llevar a cabo. Pero él tiene ahora, de la misma forma que lo ha tenido a través de la historia para la iglesia
que está sobre la tierra en esa hora, Él tiene un propósito. Y obviamente, ese propósito que vamos a llamarle a corto plazo es para la iglesia ahora. Eso es parte de su providencia para la meta final. Entonces vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 3. ¿Verdad? Este capítulo es muy lindo, ¿verdad? Porque en este capítulo el apóstol Pablo comparte eso precioso que el Señor le dio a él en particular. Él escoge sus instrumentos, ¿verdad? Y escogió a este hermano para darle todos estos, vamos a decirle, secretos, todos estos misterios. Y en este caso, ¿verdad? Él dice en el versículo 4, leyendo lo cual, ustedes conocen este capítulo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este es el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. En Cristo Jesús, la iglesia es un solo organismo de vida, sean gentiles según la carne o judíos según la carne. Entonces ahora, él comparte esta maravilla que está a partir del versículo 8. A mí, me parece que ahí él está diciendo, no sé cómo, pero a mí, le plació al Señor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. O sea, le está diciendo a los gentiles primero, ustedes son parte de la iglesia. Pero entonces en el 9 le está diciendo a todos, a la iglesia entera, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué cosa habíamos leído en Efesios? No tenemos lucha contra carne y sangre,
Esto no es lucha entre seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa guerra espiritual. Pero aquí nos está diciendo que con esa armadura puesta, cada uno de sus hijos siendo parte de su iglesia, la iglesia le va a mostrar, le va a exhibir en su cara a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Y entonces los versículos 11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Fue su propósito desde la eternidad. Que a esos que se rebelaron contra él en las regiones celestes, a esos le fuera dada a conocer la multiforme sabiduría de él por medio de la iglesia. Ese cuerpo de creyentes que él redimió con su sangre. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso por medio de la fe en él. Voy a concluir leyéndoles un comentario que cuando estuve ya hace un tiempo estudiando ¿verdad? Trabajando, laborando en la palabra en el Señor, en estos versos de Efesios 3, 9 y 10, pues a veces entro en comentarios bíblicos, me meto online y me encontré un comentario de un hermano inglés, un siervo del Señor que bastante contemporáneo porque falleció de 90 años, pero falleció en el año 2011, o sea, bastante contemporáneo, de apellido Stott, S-T-O-T-T. Y esta es la ilustración, lo que les voy a leer, este comentario, es la ilustración que este hermano usa para ilustrar, ¿verdad? La ilustración que él usa para esta obra que el Señor desea hacer y está haciendo por medio de su iglesia. Y dice así. Es como si se estuviera actuando en un gran drama. La historia, la historia, ¿verdad? La historia aquí, la humanidad, la historia de la humanidad es el teatro. La historia es el teatro. El mundo es el escenario. Y los miembros de la iglesia en todas las naciones, sobre toda la faz de la tierra, son los actores. Añade el hermano,
Dios mismo es el autor de la obra, Él la produce y Él la dirige. Acto tras acto, escena tras escena, la obra continúa desarrollándose sobre ese escenario, ¿verdad? Que es el mundo en la historia, en ese teatro que es la historia. Y concluye el hermano diciendo, ¿pero quién es la audiencia? En otras palabras, ¿quiénes son los espectadores? Los principados y potestades en las regiones celestiales. Amados hermanos, Iglesia del Señor, nosotros en esta hora somos los actores, los protagonistas en una obra real que el Señor está desarrollando en este momento en la historia. Siendo Él su autor, su productor y director. Nos está diciendo, atiéndeme a mí. Sigue mis instrucciones. Déjate dirigir por mí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos.